Ahora sí estamos grabando la clase. Para los que faltaron. ¿Quién está faltando? El Gabo, la Miguel, la Cami, la Joa, la Majo. A ver. Entonces, lo que estábamos viendo, ¿cierto? Por un lado es este búho. Voy a revisarlo desde aquí nomás. Tenemos este búho que acabamos de dibujar, que nos lo robamos de los ejercicios del libro de introducción a processing de Lauren McCarthy. Y si es que queríamos repetirlo y dibujarlo varias veces, lo que estábamos haciendo era copiar todo el código y trasladarnos, ¿no? Trasladamos 100 y lo dibujamos a la derecha. Otra vez volví a copiar, ¿no? Desde acá. Una lata, ¿no? Como por cada uno. Y después nos volvíamos a trasladar y lo volvíamos a dibujar. Y decíamos como, chuta, ¿qué pasa si es que quiero arreglar el ojo que le dañé? Entonces tengo que cambiar aquí y recortar y reproducir. Tengo que cambiar aquí de nuevo. Y acá también debo cambiar en todos los ojos izquierdos. Y si es que tengo este búho repetido 100 veces, nosotros resolvimos ya un proceso, primero para hacer esto de una manera mucho más fácil con las elipses, ¿no? Decimos, no necesitamos poner cada vez de elipse. En este caso, imagínense como la cantidad de código. Para poner 3 búhos ya llevo casi 60 líneas. Entonces, aquí hay una clave, ¿no es cierto?, que está dada por esta misma estructura que repetimos acá constantemente. Nosotros definimos una función y cuando definimos una función podemos agrupar un montón de comandos, podemos agrupar un montón de elementos. Entonces vamos a agrupar todos estos elementos que tienen que ver con el dibujo del búho. Voy a sacar esto de aquí. Voy a sacar todo esto de acá. Voy a sacar todos los búhos. Voy a sacar todos los búhos. Y acá vamos a poner una función que se llame búho. Puede tener cualquier nombre, ¿no? Fíjense que la estructura es idéntica. Fíjense que la estructura es idéntica. Entonces, claro, lo que hago finalmente es decir, aquí quiero que se dibuje el búho. Aquí quiero que se dibuje el búho. Y puedo trabajar como cualquier tipo de instrucciones que quiera. Y acá quiero que se dibuje el búho. Entonces, lo mismo. Es lo mismo. Entonces vamos a decir como ahora quiero que se vaya al 0 y al menos, perdón, 150 acá, ¿no? Dibujo más abajo. Pues decimos trasládate 150 más hacia abajo y dibuja otro búho. Y podemos seguir. Y miren cómo acabamos de reducir la cantidad de código y aumentar la cantidad de búhos, ¿no? No dibujé ningún búho. Búho. Entonces, de nuevo, no estoy siendo eficiente. Ahora no estoy siendo eficiente en mi capacidad de traslación. Pero fíjense lo sencillo que termina siendo repetir la posición de este mismo búho en diferentes instancias, ¿no? Entonces, esta es la misma estructura que las otras funciones. Vamos a poner como ejemplo setup row. El nombre de la función la pones vos. Como las variables.
Y la manera, esta es la manera de llamar a tus funciones. Dices búho y aparece, porque es el nombre que le pusiste. Si cambio aquí el nombre a buito, ¿qué va a pasar acá? No le va a reconocer o no se van a trasladar. No lo va a reconocer, me va a dar un error. Me va a decir, no sé qué es búho. Búho is not defined. Entonces, claro, hay coherencia siempre, ¿no? Coherencia siempre. ¿Cómo podríamos ser más eficientes en este caso, no? Hagamos como la misma que hemos hecho antes. O sea, podemos generar acá un for loop. Y es igual a 0 y es menor a, pongamos C de cantidad, ¿ya? Acá va C. Let C igual 10 búhos, vamos a dibujar. Y más. Una. Entonces, aquí podemos decir, dibújame un búho y después muévete, no sé, digámosle como 100. Vamos a hacer esto más largo, a 1000, y acá le podemos dejar 200. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? Yo no. Vamos a intentar ver qué pasa. Por alguna razón no podemos ver nuestros búhos. Print y a ver si estamos entrando acá. Esto está ocurriendo de manera adecuada. Tal vez, no lo sé. Tenía que trasladarme antes. Ya sé, mis búhos se están dibujando acá arriba, ¿no? Fíjense como las posiciones están en negativo de los valores en Y. Es por esto que el ejercicio empezaba trasladándose 110 en Y. Entonces tengo que bajar primero. Tengo que bajar. Yo borré como información que venía por defecto. Ya. Ahí sí ya se está dibujando mi búho. Pero se están dibujando todos encima. Entonces lo que hago es, ¿no se fijaron en qué fue el problema? O sea, todo estaba pasando encima de nuestro canvas. O sea, los búhos no se dibujaban acá, sino se dibujaban acá. Si es que yo no ponía este valor, vamos moviéndolo, ¿no es cierto? Si le dejo en Translate solo 50, vamos a ver una partecita de los búhos. Si le dejo solamente en 20, si le dejo en 0, en la traslación de Y, no voy a ver nada, porque todos los búhos se están dibujando acá arriba. Entonces es por eso que el ejercicio empieza trasladándose una cantidad X, ¿no? Entonces vamos a dejarle, no nos traslademos nada en X. Bueno, tenemos que trasladarnos algo. 50 al menos. Ya. Tenemos ahí los buitos. Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos falta el 10. Ya. Ahí están todos los búhos. Entonces, esta es una manera muchísimo más eficiente de trabajar con estos sistemas, en este caso de dibujos, ¿no? De dibujos de pictogramas, pero vamos a ver como poco a poco que las funciones no solamente hacen referencia a pictogramas, sino que podemos trabajar muchas otras cosas a través de
estos elementos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos resolver algo parecido a esto, por ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Está cambiando la escala, ¿no? Está cambiando la escala. Podemos decirle scale, random, entre 0.8 y 1.2. Entonces tenemos ahí nuestros diferentes, vamos a decirlo como no loop. Ese no debería... Ahí, ¿no? Entonces las funciones, nuevamente, lo que hacen es agrupar un conjunto de pasos. Y este conjunto de pasos después podemos llamarlos para representarlos ya con la lógica que querramos. Entonces, ¿qué pasa? Hagamos como otro ejemplo diferente. ¿Cómo podríamos hacer... ¿Cómo podemos hacer para que estos búhos aparezcan en una disposición radial? Tenemos nuestros búhos. Vamos a hacer un ejercicio bastante parecido al de la clase pasada, ¿no? Vamos a tener 400 por 400 con nuestros 10 búhos ahí que se están nuevamente como trasladando. Lo que tenemos es que rotar. ¿Cada cuánto vamos a rotar? Si es que son 10 en el mode degrees, serían 36 grados, ¿no? Uy, 36 grados. ¿Cómo sacamos de ese cálculo? Ah, fíjense qué pasó. Qué raro. Porque hay algo que perdí. La nariz. Perdí la nariz porque estoy haciendo el arco. El arco ya no funciona igual. Porque me pasé a trabajar en degrees, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando en radianes, en este caso, para no... O la otra opción es acá decir eso. O sea, ajá. Aquí, angle mode degrees para la rotación. Y para cuando se vaya a dibujar, le decimos angle mode radians. Entonces ahí está otra vez. Lo primero que debería hacer es trasladarme a mi 0, 0. A mi, width sobre 2, height sobre 2. Ya tenemos casi en el centro, ¿no? Casi en el centro. Pero todavía no está funcionando tan bien. Ya le vamos a pulir un poco más. Además están como súper grandes. Todo lo que está pasando es súper grande. Deberíamos en algún punto escalar. Scale, punto 8. Y aquí identificar igual como cuál va a ser la manera que nos va a permitir llegar al centro adecuado. Entonces, vamos a ver como estas cositas. Mouse X. Vamos a hacer que se traslade en X, mouse X, y en Y, mouse Y. O sea, está en no loop. Sorry. Vamos a moverlo, ¿no? ¿Cuál sería la posición adecuada en X? Tenemos como que ir cachando así, ¿no? Más o menos. Ahorita vamos a hacer como cálculo medio al ojo. Pero para ver bien, vamos a decir como print mouse X. Entonces yo voy a ir observando los valores para identificar cuándo es. Es decir, como ya acá. 40, ¿no? Aquí trasládate 40. Y aquí vamos a decirle menos mouse Y porque estamos haciendo el valor contrario.
Y en Y vamos a cachar que debería ser, ajá, 125. Menos 125 y ya, ahí llegué como a mi centro, ¿no? Llegué a mi centro. Oh, no. ¿Qué pasó? Los búhos. El problema es la manera en la que se están dibujando los búhos, ¿no? Vieron que hay un problema en cómo se están dibujando los búhos. Termina afectando totalmente. Bueno, vamos a dejar acá el punto 8. Vamos a quedarnos en el centro. Tenemos acá nuestros búhos. ¿Qué pasa si es que yo cambio y le digo, ya no quiero que sean solo 5 búhos? Ya no tiene sentido que sea 36, ¿cierto? Otra vez como hicimos este cálculo, entendiendo cuál es la totalidad de grados y eso dividido para la cantidad, que en algún caso era 10. Entonces, si de esto multiplícate por, multiplicado por i, pero ahí implica que trabajemos con push y pop, porque si no, van a estar como totalmente desplazados, ¿no? Hacemos push, pop. Ya, tiene más sentido. Y ahí capaz que ya no necesito este. Ajá. No estaba poniendo push y pop y por eso estaban fuera del centro. Y tampoco necesito este necesariamente, ¿o sí? Bueno, ahí podemos jugar con la escala un poquito. Entonces ahora puedo tener como las mismos esquemas, ¿no es cierto? Parecidos a los que definimos antes. Voy a poner rotate, frame count. Esto está girando en que en radianes para 100. Y que la traslación obedezca a la posición de mi mouse en X. Ajá, es que la traslación tiene que ir antes de que se dibuje el búho. Igual nos están dibujando como me hubiera gustado, ¿no? Que estén como todos los búhos concéntricos. ¿Cómo resolvería eso? ¿Cómo hago que los búhos estén todos eh, perpendiculares al centro? ¿A quién se le ocurre? A lo mejor, y si le rotamos como que en la matriz al búho principal un poco, Aquí. para cuando, ajá, sí, Ajá, a ver, desde el pongamos principio, rotate 90 grados. Ajá, perfecto. Gracias, José. sí. Ujú. Ujú. Entonces, de eso es como lo interesante, ¿no es cierto? Si no hubiéramos tenido que cambiar en cada uno de los elementos. Pero ahora ya tenemos como nuestros buitos que están girando a partir de, de este sistema, ¿no? Entonces, fíjense que finalmente, claro, y lo que hemos generado ahora es sobre todo eficiencia en un proceso que incluye elementos que ya hemos usado anteriormente, un dibujo. No hemos hecho animales tan complejos como este búho, ¿no? No hemos trabajado con pictogramas tan complejos como este búho. No. No. Y es una cosita súper simple, pero así como bonita, bien hechita.
Y lo mismo acá, o sea, estamos trasladándonos al centro. Mantenemos la misma escala porque ya nos dimos cuenta que no tiene mucho sentido cambiarla. Estamos haciendo que rote toda la matriz, por eso está moviéndose constantemente el búho, ¿no? Que acá la otra opción que podríamos desarrollar para que sea como mucho más controlado, si es que no queremos que sea esto, es utilizar el esquema de física que identificamos antes, ¿no es cierto? Definir un ángulo, una velocidad y una aceleración. Trabajar, modificar el ángulo sumándole la velocidad y modificar la velocidad con un sistema de fricción que haga que se vuelva más lento cada vez y con un sistema de aceleración que sea constante o que sea variable potencialmente, ¿no? Y un for loop. Y este for loop lo que tiene es una matriz push y pop. Porque si no tenemos esto, claro, lo que pasa es que, fíjense como el sistema, ¿no es cierto? Se dibuja uno, se rota, se dibuja otro, se rota, se dibuja otro, se rota, en lugar de regresar al mismo lugar, rotar, regresar al mismo lugar, rotar, regresar al mismo lugar. Entonces, generamos esta rotación que está determinada por el número de dibujo que estamos haciendo. Y la distancia del centro está dada por la posición de nuestro mouse en X. Entonces, ¿qué pasa? Aquí podríamos también modificarlo, ¿no es cierto? Mouse Y, ¿cuál es el valor más grande que va a tener mouse Y? Va a ser 400. Pongamos sobre 100 para modificar ahí la escala. Pero aquí tenemos que activar push y pop. Entonces en X la distancia y en Y el tamaño, ¿no? Como esta especie de caleidoscopio. Este caleidoscopio de búhos. Súper. Hasta acá preguntas, cholos, con respecto a las funciones. No por el momento, Javi. De una. A ver, voy a compartirles esta. Y vamos a hacer, si quieren, una pausa de 5 minutos para poder recargar mi agua. Estoy secando mis funciones. Súper. Ya, de una. Vengo enseguida. Entonces, voy a borrar los cambios que acabamos de hacer. Y vamos a volver a hacerlos. Ya. La pregunta es, ¿cómo modificamos el color de cada uno de estos búhos? Entonces, identificamos que aquí desde el stroke es donde podemos cambiar. Que por lo general venía negro, ahí queda totalmente blanco, ¿no? La lechuza, esas lechuzas blancas. Ahí, magenta, ahí, rojo. Si queremos cambiar independientemente el color de cada uno de estos búhos, lo que tenemos es que hacer que este número no sea una constante, que este valor, que este parámetro sea una variable. Entonces vamos a poner una variable que se llame rojo, reojo. La variable rojo. ¿Y cómo modifico esta variable rojo para que sea diferente en cada iteración? Cada vez que yo creo aquí voy a decir, este va a ser como un valor distinto. Entonces, cuando creo mi función búho, voy a decir, aquí hay un valor rojo, ¿no? Y acá tengo que decir cuál es ese valor. Si acá le pongo 0, se va a crear búho con valor 0. Y este 0 me va a decir, esta es la variable rojo que se afecta acá.
Entonces, todos van a ser negros. Si es que le digo 255, todos van a ser rojo. Una manera fácil de que cada uno de estos colores sea independiente es que correspondan, por ejemplo, al valor en I, que en primera instancia es 0 y en última instancia es, en este caso, 10. Entonces yo debería hacer lo mismo que hago acá. Y esto es una función map, ¿no? Básicamente. Es un I por 255 dividido para C. ¿Me explico? 255 dividido por la cantidad de búhos es 25.5. Y lo que quiero es que la primera vez mi búho sea valor 0, la siguiente vez 25.5, la siguiente 51, la siguiente 76.5, la siguiente 101, así hasta que llegue a todos los valores, ¿no? Cada búho tiene un color diferente. Esa es la manera como más fácil de hacerlo. Podemos cambiar otra cosa, ¿no? Podemos cambiar el tamaño de los ojos. ¿Qué les parece? ¿Cómo haríamos eso? Que cada búho tenga un tamaño de ojos distinto. ¿Dónde se hacen los ojos? Acá. ¿Qué les parece? Si decimos push aquí y después de que se dibujen los ojos hacemos pop. Y aquí vamos a escalar el tamaño de los ojos de mi búho. Pero esta escala tiene que ser diferente en cada búho. Si yo ahorita digo como 1.2, vamos a ver que todos los ojos... Entonces, estos son los ojos... No, Es como el contorno de los ojos. están mal denominados, porque ahí dice pupila, pero no es realmente la pupila, ¿no? Acá es. Push y pop. Aquí. Todas ven al cielo, así. Están dibujados como medio raros estos buitos. Ustedes van a hacer un mejor trabajo cuando tengan que dibujar sus pictogramas. Pero todo bien. Vieron que entre 1.1 y 0.9 lo que estamos haciendo es que cambie la posición de los ojos. Entonces va a ser interesante igual. Entonces aquí vamos a escalar y vamos a crear una variable que se llame ojo, pongamos. Ojo y rojo. Entonces, para poder afectar a cada uno de manera independiente, yo primero tengo que mencionar su existencia cuando creo la función. Entonces, aquí hay un ojo que se hace evidente en este lugar. Si es que yo ahorita ejecuto, me va a dar un error porque me va a decir, como, mijo, es como no estás dando el siguiente parámetro, ¿no? Van a ver. Aquí está. Scale was expecting. Estaba esperando un número y no llegó nada. Esta escala de aquí no le llegó ningún valor. Entonces me generó un error. Que bueno, en este caso, por suerte, no impide que se ejecute, pero que sí podría ser problemático. Entonces llegamos acá, punto 9, y todos ven hacia abajo. Vamos a ver, punto 7. No mucho. Ya se deformaron por completo. Punto 8. Hasta ahí podría ser. Y hacia arriba, 1.2. Ya de una, entre punto 8 y punto 2. ¿Cómo hacemos esto? Ahí sí tenemos que hacer de ley función map. Ahí sí tenemos que hacer función map de ley. Yo debería crear una variable O, por ejemplo. Y O va a recibir este valor I, que es el que está cambiando constantemente. Después, si quieren, podemos hacerlo random, más bien, ¿ya? Pero va a recibir este valor I. Que el valor más bajo de I, ¿cuánto es?
0 punto algo creo que dijiste. El de I, ¿no? El de I. El de este I. De mi Cero. fórmula. Es 0. ¿Y el valor más alto? No sé, 0 más 1 más para hacer la grande. ¿Cuál es el valor más alto de I? Empieza en 0 y termina en... Es 10. En este caso es 10. 10, Pero 10, es 10, C. 10. Pero es C finalmente, ¿no? Porque si yo decido cambiar a 20, tiene que responder también. Entonces, acuérdense de trabajar con variables y no con valores fijos. Es decir, O, que es de mi ojito. Y eso queremos transformarle a 0.8, dijimos, y 1.2. Entonces va a pasar lo mismo, que los búhos más negros ven hacia abajo, los búhos más rojos ven hacia arriba. Porque estamos modificando con O los valores que vienen de I, ¿no es cierto? Entonces podemos tener como elementos de lógica. Aquí, claro, lo chévere es esto, ¿no? Si es que pasamos a poner 20 búhos, o si bajamos a tener solo 5 búhos, la lógica es la misma, ¿no? La escala podría modificarse también en función de cuántos búhos tengo, la posición, yo que sé, como el resto de elementos. Entonces, los argumentos que se incluyen aquí pueden variar. Los argumentos que se incluyen aquí pueden variar constantemente. Podemos cambiar el color de la nariz, podemos cambiar todo, ¿no? Todo, básicamente. Súper. Entonces, las funciones pueden tener también argumentos, ¿no? Podemos cambiar la transparencia, podemos cambiar la escala, podemos cambiar todo. Básicamente todo lo que se les ocurra puede ser modificado. El stroke. Súper. ¿Dudas, cholos? ¿No? ¿Cacharon ya el deber? Voy a poner como este primero como... Revisarán Love Bites. No solo, o sea, cada año tienen como un producto diferente. Es interesante. ¿Cuál es el proyecto en el que vamos a trabajar? Es una combinación de las dos cosas que hemos visto últimamente, que termina de alguna manera representada con sistemas parecidos a estos, ¿no? Entonces, funciones y coreografías. Por un lado, utilicemos una función para poder generar una ilustración, un icono, un personaje, un pictograma, un conjunto de elementos tipográficos. Esto más o menos es... ya sé que me faltó enseñarles. O sea, revisar. Esto básicamente es la portada, ¿no es cierto? Piensen como nuevamente en su TFC, de qué manera podrían representar como esta portada del TFC a partir de estos sistemas. Si es que tienen como otra cosa, otra exploración, yo por ahora se vuelve como difícil porque, claro, cada uno tiene como un proyecto distinto y además no sé exactamente en qué etapa están. ¿En qué etapa están en su trabajo de titulación? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Estamos ya terminando con el análisis bueno, ya hicimos análisis, la investigación de internos, aspectos externos, y estamos por definir los stakeholders y el perfil del usuario, creo. Están definiendo porque podría ser, o sea, podría ser como una manera de visualizar los stakeholders también. Piensen en eso, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar un sistema icónico así que nos permita visualizar los stakeholders
de mi... Piensen ustedes de qué manera podemos utilizar también como estos productos como fuente de estudio o como un proceso también de representación, de ilustración. Cómo podemos representar a mi usuario a través de este tipo de elementos y su capacidad de variabilidad. En ese sentido, creo que cada uno puede como cachar cuáles son los aportes más grandes en su proceso actual, ¿no? Generemos esto como una animación a través de un sistema de coreografías en el que lo que tiene que aparecer, una función necesariamente, al menos una función, en este caso búho, ustedes pondrán su pictograma, su personaje, su icono, lo que sea, sus stakeholders. Un movimiento que opera a través de seno y coseno, que no necesariamente es el mismo movimiento del personaje, ¿no? Puede ser, pero no necesariamente es el mismo. Pueden tener un movimiento a través de rotación y otro movimiento adicional en el que tengan cosas que están pasando atrás, ¿no? Como estas diferentes pelotitas, cuadraditos, dando vueltas. Y esto vamos a hacer además ahorita. Vamos a ver cómo podemos generar elementos que nos permitan modificar. Y ahí les recomiendo también muchísimo que se vean sobre todo este video de acá. Este challenge de los patrones de rosa matemáticos, ¿no? Pero a ver, veamos cómo se hace un slider. Ajá. Los sliders son estos elementos que nos permiten modificar, igual en tiempo real, diferentes argumentos de nuestro sistema. Entonces, miren, ¿cierto? Hay una variable slider y el slider tiene tres características que se incluyen dentro de la función setup. En este caso, 0, 255 y 100. Este es el rango, ¿cierto? Va desde 0 hasta el 255. Y la otra es cuál es el valor en el que va a comenzar. Luego le asignas una posición, en este caso es 10 en X y 10 en Y. Y en el estilo es, ¿qué será esto? Ancho y alto, slider style. Create. Veamos. Y luego, ¿no es cierto? Una variable en donde recibe la información del slider. En este caso, miren, val, de value. Y esta variable está afectando mi background. Entonces, vamos a hacer copy-paste. Ah, no es esta. ¿Dónde está? Es acá. Slider. Y acá voy a ubicar mi slider. Me interesa esto, ¿no es cierto? Que vaya de 0 a 255, que esté en 100. Puede ser. Acá está el slider. Ahorita no está modificando nada, ¿no? Ahorita no está modificando nada. Ah, este 100 debe ser el ancho. Ah, no, sí, es lo que les dije, es la posición inicial. Y acá, ¿qué es lo que queremos que este slider modifique? Entonces, val es una nueva variable que va a modificar otro elemento. Por ejemplo, vamos a añadir color verde, ¿no? Acá. Green. Ah, no, tiene que ser verde, tiene que ser en español. O sea, tiene que ser cualquier valor. Y aquí voy a poner val. Entonces, este val de aquí va a ser realmente, cuando se cree mi búho, va a modificar el color verde. Entonces, acá todavía no lo he creado. Slider, value. Inicialmente es 100.
pero podemos cambiar, ¿no? Entonces, esta es la otra cosa que íbamos a incluir. No necesariamente es de esto. O sea, la variable puede modificar. Ajá, acá. Las dos cosas a la vez. Velocidad de giro, ¿no? Puntazo. O, no sé qué tanto se trasladen. Acá. Ahí quedó bonito. Ahí está bonito. Súper. ¿Preguntas? ¿Para cuándo? Para el jueves. Para el jueves. Súper, gracias. Tengo un error. Tengo un error que no sé por qué se creó. Ah, lo reemplacé en el lugar incorrecto. Lo reemplacé en el lugar incorrecto. ¿Por qué no me dijeron? Acá. No sé qué estaba pasando. No estaba cambiando bien los colores. ¿Cacharon eso? No estaba cambiando bien los colores y estaba escalándolos en lugar de cambiarlos. Súper, súper. Con esto, ajá, hay dos cosas que se cierran un poco esta semana que viene. Por un lado, se cierra como este enfoque específico del código creativo y empezamos a verlo combinado también con el Arduino. Pues vamos a empezar a explorar Arduino a partir de la semana 9. Vamos a seguir viendo también algunos elementos del código creativo que pueden serles útiles todavía. Y finalmente vamos a ver como la fusión de los dos elementos, ¿no? Cómo combinamos Processing y Arduino. La otra cosa que se cierra son como estas micro tareas. Entonces vamos a dejar de trabajar en cositas como tan pequeñas que hasta este punto nos sirvieron para practicar y reforzar los conocimientos, que de aquí en adelante ya obedecerán como mucho más a procesos más largos, ¿no? Que vamos a enmarcarlos también dentro de una dinámica, de una dinámica ajá, de prototipado y evaluación. Súper. ¿Quedan dudas, chicos, chicas? No por el momento. ¿No? Bueno. Bueno, entonces si quieren empiezan como un poco a desarrollar estos elementos. Yo sigo por aquí conectado. Si es que tienen dudas, avísenme. Si es que no, todo bien. Si quieren igual pueden irse desconectando ya. Si es que tienen que hacer otras cosas, no pasa nada. Vamos a empezar a trabajar, están alineados totalmente al taller. Entonces, por eso conversamos que las estrategias que ustedes van a definir tienen que incluir también producción de nuevos medios. En donde, que bueno, ¿cierto? Hablamos como no necesariamente, la estrategia no es necesariamente, no habla de la materialidad, pero el producto que vamos a desarrollar para cumplir esa estrategia sí tiene que de alguna manera contemplarse este tipo de sistemas. Entonces, las cosas que vamos a desarrollar a partir de la semana 9 ya van a estar orientadas a cómo resolvemos el gran problema que venimos trabajando en grupos, ¿no? En equipos. ¿De acuerdo?